Le oculté a mi esposo que mi mejor amigo es también mi ex, porque no necesitaba saberlo. Él lo descubrió antes de la boda y ahora no se quiere casar conmigo. Marcos estaba parado frente a mí con el anillo todavía en la mano, pero ya no como un símbolo de amor, sino como si fuera una evidencia de un crimen. Yo tenía el vestido blanco a medio probar, la maquilladora aún en la sala, y él leyendo en voz alta ese correo maldito donde aparecía mi nombre junto al de Damián en la reserva de mi propia luna de miel. Verlo temblar, ver cómo su boca se retorcía entre incredulidad y rabia, fue peor que cualquier insulto que pudiera haberme lanzado. Cuando dijo que no pensaba casarse conmigo, la maquilladora dejó caer las brochas al piso. Yo intenté acercarme, pero él levantó la mano como si yo fuera una amenaza. Y antes de que pudiera siquiera explicarle, ya estaba llamando al hotel para cancelar la boda. Su voz se quebraba mientras yo me quedaba paralizada, viendo cómo mi vida perfecta se deshacía frente a mí por algo que, desde mi punto de vista, no tenía la menor importancia. Déjenme contarles cómo empezó todo. Siempre dije que Damián y yo éramos solo amigos, y para mí tenía toda la lógica del mundo. Habíamos salido hace años, sí, y también habíamos estado a punto de mudarnos juntos a otra ciudad, pero esos detalles pertenecían a un pasado que no tenía por qué ensuciar mi presente con Marcos. Yo me repetía que no era necesario contarlo, que no era información útil, que no aportaba nada sano a una relación que ya era estable y madura. Damián y yo habíamos encontrado una dinámica tranquila, un cariño limpio que conservamos incluso después de romper. Y yo siempre pensé que eso era algo bueno, mantenerlo bonito, dejar lo complicado atrás. Marcos nunca preguntó demasiado, tampoco. Él siempre decía que confiaba en mí, y yo aprovechaba esa seguridad para no tener que entrar en explicaciones largas. Si él veía a Damián como un amigo más, ¿para qué alterar esa visión? A veces sentía que si mencionaba que habíamos sido novios todo cambiaría, que Marcos empezaría a mirarme con sospecha o a cuestionar cada mensaje que intercambiábamos. Prefería ahorrarme ese drama. Era más fácil así. El problema comenzó meses antes de la boda, cuando yo compré un paquete de luna de miel que ya tenía visto desde hacía tiempo. Ese viaje lo había planeado con Damián muchísimo antes, cuando todavía estábamos juntos, pero por circunstancias de la vida nunca se concretó. Era un destino hermoso, un hotel perfecto, algo que siempre quise hacer. ¿Por qué no aprovecharlo ahora con Marcos? Cambié el nombre de acompañante y listo, asunto resuelto. No pensé que eso pudiera parecer raro. Marcos estaba tan enamorado y tan concentrado en los preparativos de la boda que jamás se le ocurrió revisar nada. O al menos eso creí. Damián, por su parte, seguía en mi vida como siempre, mensajes diarios, bromas internas, llamadas ocasionales. No veía ningún problema en eso. A veces me preguntaba si era mala idea mantener ese lazo tan vivo, pero luego me convencía de que a la gente madura no le afectan esas cosas. Marcos no tenía por qué saberlo todo, yo filtraba lo que era necesario y lo que no. Finalmente llegó el día en que todo se derrumbó. Marcos quiso revisar un detalle del itinerario del viaje y abrió el correo del sistema turístico. Y ahí estaba mi nombre. Y al lado, el de Damián. Fue un segundo. Un solo segundo suficiente para destrozarlo todo. Yo aún estaba en otra habitación cuando escuché su voz diciéndome que necesitábamos hablar. Y desde ese momento ya nada volvió a ser lo que era. Cuando Marcos me enseñó la pantalla del celular, vi su mano temblar. Pensé que estaba exagerando. Yo me senté a su lado intentando calmarlo, explicarle que era un plan viejo, un viaje que nunca se concretó, algo sin relevancia. Pero en cuanto escuché su respiración acelerarse, entendí que para él no era tan simple. Revisó el historial de cambios y vio que yo había editado esa reserva justo un mes después de que él me pidiera matrimonio. Fue ahí cuando su expresión cambió del shock a esa decepción profunda que no sabía cómo manejar. Me dijo que había perdido la confianza. Yo le respondí que estaba siendo dramático, que un matrimonio no podía arruinarse por un detalle así, que no tenía sentido hacer un escándalo por algo del pasado. Él me preguntó por qué nunca le había dicho que Damián era mi ex. Me quedé en silencio. No quise admitir que lo sabía perfectamente, sabía que eso lo habría afectado. Preferí negar importancia. Le dije que no era el tipo de cosas que tuvieran que mencionarse. Él empezó a repetir que no podía casarse con alguien que ocultaba algo tan grande, que yo llevaba 2 años guardando ese secreto, que no entendía cómo pude pensar que invitar a mi ex originalmente a ese viaje y luego reciclarlo para nuestra luna de miel era normal. Yo intenté explicarle que la reserva era hermosa, que no tenía nada de malo aprovecharla, que la cama matrimonial solo era parte del paquete, pero mientras más hablaba, más lo veía romperse. Cuando anunció que cancelaría la boda, sentí que se me bajó la presión. No pensé que llegaría a ese extremo. Le dije que estaba siendo infantil, que tenía que pensar mejor, que no podíamos tirar todo por la borda por algo tan tonto. Pero él ya no me escuchaba. Tenía la mirada de alguien que acaba de descubrir algo que cambia todo.
Yo sabía que si lo dejaba ir esa noche, sería el principio del fin, pero lo dejé salir igual. Quizá pensé que iba a volver. ¿Qué se le pasaría? Esa noche intenté llamarlo, escribirle, incluso pedí que su mamá me pasara a Marcos por teléfono. Nadie respondió. Me quedé sola en el departamento, sintiendo que una simple omisión, porque para mí eso era, una omisión, había destruido un futuro entero. Pero aún así, no lograba entender por qué su reacción era tan exagerada. Yo seguía convencida de que él era quien estaba viendo todo desde un lugar equivocado. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, ansiedad y orgullo herido. Yo quería hablar con Marcos, pero también estaba molesta por su reacción desproporcionada. Me repetía que él debía conocerme mejor, que si realmente me amaba sabría que yo nunca haría nada para lastimarlo. Pero él no respondía. Ni mensajes, ni llamadas. Nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida en un instante. Fue en ese punto donde mi desesperación me llevó a pensar en Damián. Él siempre había sido mi refugio emocional, la persona con la que podía desahogarme sin sentirme juzgada. Así que sí, admito que lo pensé, quizá necesitaba que él me ayudara a aclararle todo a Marcos, que dijera que ese viaje realmente era pasado, que no había ninguna mala intención. No quería volver con Damián, pero sí necesitaba que al menos no se viera como si yo hubiera planeado algo indebido. Tomé un taxi y fui a su casa sin avisar. Estaba llorando incluso antes de que abriera la puerta. Él me recibió confundido, pero apenas le expliqué la situación, su expresión cambió. No era sorpresa. Era una mezcla entre nostalgia y algo que me incomodó, pero no supe descifrar. Y yo estaba demasiado alterada para prestarle atención. Le pedí que hablara con Marcos, pero él solo suspiró y me pidió que me calmara. Dijo que él sabía perfectamente lo del viaje, que jamás lo había olvidado. Me mostró su computadora y abrió un correo que nunca me había enviado. Era un itinerario actualizado, para la misma fecha en la que yo iba a ir de luna de miel con Marcos. Mismo destino. Misma semana. Incluso el mismo hotel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté por qué tenía eso. ¿Por qué lo había reservado? Y él me respondió con una sinceridad que me dejó helada, que imaginó que si yo me arrepentía en el altar, podríamos coincidir allá, que él quería estar cerca por si yo decidía regresar. Esa confesión me dejó paralizada. No solo porque demostraba un nivel de obsesión que nunca imaginé en él, sino porque me hacía ver que había seguido alimentando un vínculo que nunca cerré completamente. Damián siguió hablando, diciendo que yo le había dado señales, que mis mensajes de las semanas previas a la boda eran confusos, que cuando me quejaba de que Marcos estaba estresado, él lo interpretaba como una oportunidad. Abrí los ojos con fuerza cuando mencionó que tenía capturas de pantalla de esas conversaciones. Le pedí que me las mostrara y lo hizo sin dudar. Ahí estaban, mis palabras sacadas de contexto, exageradas, interpretadas como si yo estuviera a punto de dejar a Marcos. Yo sabía que había exagerado algunas cosas, que a veces me quejaba por impulso, pero nunca imaginé que él guardara todo eso, como si estuviera recopilando pruebas de que yo aún lo amaba. Cuando le pedí que borrara todo, él se negó. Dijo que eran recuerdos, que no lo soltaba porque yo era la persona más importante que había tenido. Empecé a alterarme, a intentar quitarle su teléfono, gritando que no podía hacer eso. Él me pidió que me calmara, pero yo ya estaba fuera de mí. Me fui corriendo de ahí antes de decir o hacer algo peor. No había pasado una hora cuando Marcos recibió un correo de Damián con todas esas capturas, sin explicación, sin contexto, como si yo fuera una mujer que había estado jugando con ambos. Marcos me bloqueó en todo. Literalmente, en todo. Llamadas, fotos, contactos, redes, todo. Y yo, de golpe, dejé de tener cualquier forma de acercarme a él. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No entendía cómo todo se había distorsionado tan rápido. Como algo que yo seguía viendo como un malentendido podía haberse convertido en un abismo imposible de cruzar. Me convencí de que la culpa era de Damián, por haber hecho ese gesto retorcido. Que Marcos reaccionaba así porque estaba herido, pero que con tiempo se daría cuenta de que estaba exagerando. Pero lo cierto es que, por primera vez, empecé a sentir que nada estaba bajo mi control. El silencio de Marcos durante los días siguientes se volvió insoportable. Yo trataba de mantener algo de dignidad, pero la desesperación me consumía. Me repetía que él tenía que reflexionar, que no podía simplemente abandonar un compromiso tan grande por un error que ni siquiera había pasado en el presente. Me aferraba a la idea de que Marco era un hombre inteligente, sensible, alguien capaz de perdonar. No aceptaba que tal vez él estaba viendo todo con total claridad y yo era la que estaba perdida. Intenté justificarme a mí misma una y otra vez, que ocultar lo de Damián no había sido una traición, sino una forma de proteger mi relación. Que cambiar la reserva era solo aprovechar un plan bonito que no se había hecho. Que mis mensajes no eran tan graves. Que Damián había malinterpretado todo.
Pero mientras más trataba de convencerse, menos convincente sonaba incluso dentro de mi propia cabeza. Me sentía atrapada en una historia donde yo había tomado decisiones pequeñas que, sumadas, habían construido un monstruo. Pero aún así, no concebía que Marcos tirara todo a la basura por eso. Cuando recordaba su mirada esa noche, esa mezcla de dolor y asco, sentía una punzada en el estómago. Él era el hombre con el que yo quería casarme, con el que imaginaba mis próximos años. No era reemplazable. La soledad se fue haciendo más densa. No tenía a quién recurrir, porque nadie iba a entenderlo desde mi perspectiva. Nadie iba a comprender que yo no lo veía como una mentira, sino como un detalle omitido para preservar la armonía. Empecé a perder peso, a dormir mal, a obsesionarme con la posibilidad de recuperarlo. Fue entonces cuando decidí que tenía que verlo. Hablarle cara a cara. Mostrarle pruebas, explicarle todo, aclararlo de Damián. Pensé que si Marcos entendía la magnitud de la manipulación de mi ex, podría ver que yo también había sido víctima de él, que mis errores no eran tan graves como parecían, que todavía había algo para salvar. No tenía idea de que estaba a punto de hundirme todavía más. Comentarios sobre la historia principal. Usuario anónimo 1. No entiendo cómo puedes decir que no era necesario que Marcos supiera que tu mejor amigo era tu ex. Eso es información básica en cualquier relación seria. Respuesta de la OP. Información básica para ti. Para mí era pasado irrelevante. No voy a aceptar que me digan qué cosas debo compartir o no de mi propia historia antes de conocer a alguien. Usuario anónimo 2. Marcos hizo bien en cancelar la boda. Tú ibas a entrar al matrimonio con una mentira enorme y encima lo minimizas como si fuera una tontería. Respuesta de la OP. Si él hubiera tenido un poco más de madurez emocional, habría entendido el contexto en lugar de reaccionar como si yo hubiera cometido un crimen. Usuario anónimo 3. No te lo digo con odio, pero tu postura es preocupante. No es solo una omisión, es que tú seguiste alimentando una relación emocional intensa con un ex mientras planeabas casarte. Respuesta de la OP. La gente puede mantener vínculos del pasado sin que eso signifique algo romántico. El problema fue cómo interpretaron todo, no mis intenciones. Actualización 1. Hoy hice algo que jamás pensé que terminaría haciendo. Fui a casa de Damián a suplicarle ayuda. Literalmente suplicar. Yo, con los ojos hinchados, con la dignidad hecha trizas, golpeando su puerta como si él fuera la única persona capaz de salvar mi vida. Y lo peor es que en ese momento sí lo era. Necesitaba que aclarara las cosas, que confirmara que ese viaje era antiguo, que yo no tenía intenciones ocultas, que nada de lo que Marcos había interpretado era real. Pero apenas entré al departamento, sentí que algo estaba distinto. Damián me miró como si hubiera estado esperándome. No sorprendido, no incómodo. Sereno, casi satisfecho. Le conté todo lo que pasó, cómo Marcos había reaccionado, cómo me había bloqueado. Y Damián escuchaba, pero no como un amigo preocupado. Había una calma extraña en su mirada, algo que no entendí hasta que abrió su computadora y me mostró un correo que nunca envió. Primero pensé que era un error, pero cuando lo leí, se me heló el cuerpo entero. Era un itinerario actualizado para la misma semana de mi luna de miel con Marcos. Mismo destino. Misma fecha. Incluso había reservado la misma clase de habitación. Sentí náuseas. Le pregunté por qué tenía eso y su respuesta fue tan absurda que tardé unos segundos en procesarla. Me dijo que simplemente quería estar cerca, por si yo me arrepentía en el altar. Que si algo salía mal, si yo sentía dudas, podríamos coincidir allá como en los viejos tiempos. Me quedé sin palabras. Quise gritarle, pero estaba demasiado en shock. No entendía cómo él podía haber construido semejante fantasía sin que yo lo notara. Y entonces lo empeoró. Me dijo que tenía guardadas capturas de chats nuestros, donde yo me quejaba de Marcos cuando estábamos estresados con la boda. Me dijo que esas conversaciones le daban esperanza. Que pensaba que yo iba a volver con él. Que yo le había dado señales. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Quise quitarle el teléfono, romper esa carpeta de capturas, enterrarla. Pero él se negó. Decía que eran recuerdos valiosos. Me repetía que nunca había dejado de amarme. Y yo solo podía pensar en lo ciego que fui creyendo que nuestra amistad era madura, sana, estable. No lo era. Nunca lo fue. Él estaba obsesionado conmigo y yo, por orgullosa o ingenua, nunca quise verlo. Salí corriendo del departamento, llorando, temblando de rabia. Y mientras cruzaba la calle, me llegó un mensaje en el celular, un correo reenviado a Marcos. Todas las capturas, sin explicación, sin advertencia, como si yo fuera la villana de una historia que él había estado escribiendo solo en su cabeza. Intenté llamarlo. Intenté enviarle un audio. Intenté todo. No había forma de que mi mensaje le llegara. Marcos me había bloqueado absolutamente en todos los espacios posibles. Y yo supe, en ese momento exacto,
que mi última oportunidad de salvar nuestra relación acababa de morir en manos de alguien que yo creía tener bajo control. Comentario sobre la actualización 1. Usuario anónimo 1, Damián está claramente obsesionado, sí, pero eso no cambia que tú alimentaste ese vínculo todos estos años. No puedes hacerte la sorprendida ahora. Respuesta de la OP, es muy fácil decir eso desde afuera. Yo solo hablaba con él como cualquier persona habla con un amigo cercano. Él fue quien distorsionó todo, no yo. Usuario anónimo 2, honestamente, lo peor de todo es que todavía no aceptas tu responsabilidad. Sigues diciendo que no era importante lo que ocultaste. Respuesta de la OP, ¿qué ganaría arruinando mi propia vida a propósito? Yo solo tomé decisiones que parecían razonables en su momento. No voy a cargar sola con toda la culpa. Usuario anónimo 3, siento que estás en una espiral donde todos te fallaron, pero tú tampoco ves los límites. Damián cruzó una línea gigantesca, pero tú también dejaste que él siguiera cerca incluso cuando ya no tocaba. Respuesta de la OP, tal vez tengas razón en algo, pero no voy a aceptar que me digan que yo fomenté esa obsesión. No soy responsable por lo que otra persona inventa en su cabeza. Actualización 2. Hoy reuní el poco orgullo que me quedaba y fui a casa de Marcos. Tenía una carpeta en la mano, llena de pruebas de lo que Damián había hecho, las capturas, los itinerarios, los correos, las fechas. Quería demostrar que yo era víctima de esa situación tanto como él, que Damián había manipulado las cosas para destruir nuestra boda, que no era justo que Marcos me castigara por algo que salió completamente de control. Él me abrió la puerta, serio, cansado, pero sin rabia. Me dejó entrar. Me pidió que me sentara. No me gritó, ni me humilló, ni me evitó. Simplemente me escuchó. Yo lloraba mientras explicaba todo. Le mostraba los papeles. Le repetía que yo nunca quise que nada de esto pasara, que no tenía culpa de lo que Damián había hecho. Marcos no interrumpió ni una sola vez, solo asentía de vez en cuando, mirándome con una tristeza que me perforaba el alma. Cuando terminé, él dejó todo sobre la mesa. Con mucha calma, me dijo que Damián no era el problema, que el verdadero problema era que yo había estado dispuesta a casarme con él llevando una mentira enorme como equipaje, que había planeado nuestra luna de miel sobre una reserva original con mi ex, que oculté la historia completa durante años, y que ahora quería que viera todo eso como algo accidental, cuando era una cadena de decisiones conscientes. Intenté interrumpirlo, explicarle que era más complejo, que yo solo quería evitar drama, que él estaba interpretando mal mis intenciones, pero él me pidió, con una tranquilidad devastadora, que no lo interrumpiera. Me dijo que no quería un futuro con alguien que filtraba la verdad según su conveniencia. Alguien que decidía qué contar y qué ocultar según como quisiera verse. Alguien con quien siempre tendría que preguntarse si estaba oyendo la verdad o una versión editada. Luego me pidió que recogiera mis cosas del departamento. Que no quería prolongar algo que ya estaba muerto. Yo me derrumbé. Intenté abrazarlo. Le dije que estaba siendo cruel, que su reacción era exagerada, que estaba tirando años de amor por un error mínimo. Le dije que él era quien estaba actuando movido por miedo y poca estabilidad emocional. Pero él no se movió. Solo repitió que merecía una vida donde pudiera confiar sin dudas. Salí llorando del edificio y apenas crucé la calle escuché a alguien gritar que esa era la famosa novia de la luna de miel con el ex. Alguien grabó un vídeo. No sé quién. Pero en cuestión de horas ya estaba circulando en redes. Mi cara llorando, mis manos cubriéndome la boca, comentarios encima diciendo que yo era la decepción del año. Familiares de Marcos me bloquearon como si yo fuera un virus. Y ahora estoy aquí. Sola. Mirando las paredes de un departamento que era el sueño de ambos. Convencida de que todo se arruinó por la incapacidad de Marcos de perdonar y de entender que el pasado no define el presente. Es absurdo que una reserva vieja pueda destruir un futuro entero. Y que una persona tan emocionalmente frágil haya decidido que yo no merezco una segunda oportunidad. Comentarios sobre la actualización 2. Usuario anónimo 1, no es fragilidad emocional. Marcos simplemente no quiere casarse con alguien que miente en cosas tan fundamentales. Respuesta de la OP, si fuera tan fundamental, habría cambiado algo en nuestra relación desde hace años. No cambia nada. Él hizo un drama porque quiso. Usuario anónimo 2, dices que fue un error mínimo, pero lo ocultaste durante años, cambiaste la reserva después de aceptar casarte y mantuviste a tu ex pegado a ti emocionalmente. ¿De verdad no ves la gravedad? Respuesta de la OP, no voy a permitir que me definan solo por mis errores. Todo el mundo tiene cosas que no cuenta. Lo mío simplemente salió mal. Usuario anónimo 3, creo que estás sufriendo de verdad, y me da pena. Pero si no aceptas tu parte en esto, vas a repetirla. No todo fue culpa de Marcos ni de Damián. Respuesta de la OP, tal vez algún día lo vea diferente. Hoy solo siento que me quitaron todo por algo que no merecía un castigo tan grande.